Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar aquí con el tuto para hacer un pequeño circuito con funciones tanto de botones, una pequeña aplicación con un motor y 3 LEDs. Básicamente lo que intenta hacer el circuito es poder seleccionar las diferentes luces una por una y prenderlas según como se desee. Básicamente va a haber un botón de selección del modo de acuerdo a cuál LED queramos prender, y va a haber el botón de selección para elegir la función prender o apagar de los LEDs. Vamos a explicar un poco cómo está en el circuito de los botones, el circuito de los LEDs, cómo están conectados y el motor. Luego vamos a dar más o menos una pequeña explicación de la progra, la interpretación que se debe hacer y el funcionamiento básico del circuito. Bueno, en este caso vamos a explicar brevemente el funcionamiento básico del pequeño botón interruptor. Como podemos ver, aquí tenemos una pequeña resistencia la cual fluye la energía, el flujo de corriente hacia el botón, ya que vemos que el botón es el principal medio en que estamos usando. Luego tenemos una parte que la resistencia está en la parte positiva, fluyendo hacia la parte del botón, y una parte de tierra, que en este caso es el blanco, que fluye hacia el negativo. Entonces cuando yo aprieto el botón, él está recibiendo información de 1. Cuando yo aprieto el botón, el Arduino, que en este caso está acá, dejará de transmitir la información de 1 a 0, que es que cambie del flujo que está la resistencia con su flujo de energía aquí hacia este otro lado, que básicamente es la de tierra, para poder generar un cambio distinto y así poder el Arduino transmitir y procesar la información que es de un 1 a un 0, y así ejecutar de forma efectiva el pequeño interruptor. Bueno, ok, tenemos esta otra parte, pequeña sección, que es el funcionamiento básico del LED en sí, que como podemos ver está este pequeño cable, que es el que proviene del Arduino, que va fluyendo y pasa por una resistencia, la cual llega hacia la parte, en este caso, positiva del LED. Es importante recordar que una resistencia siempre debe permanecer en el uso de los LEDs, puesto que no sería capaz el LED de resistir un tiempo prolongado sin el uso de una resistencia. Y a continuación viene la siguiente patilla, que es la parte corta, o sea negativa, que está unida hacia la tierra en este caso, la cual el verdadero propósito de este pequeño conjunto de artefactos es que en la misma programación podemos con un pin mode digitar el LED. Por ejemplo, podemos llamarlo un LED blanco, para que él produzca su efecto, y en este caso escribimos digital write, y ponemos el LED blanco en high para que esté encendido, o si es el caso digital write LED blanco en low, que sería apagado, y así poder jugar con esa serie de movimientos que se pueden lograr hacer por medio de la programación. Bueno, acá tenemos de nuevo el circuito completamente montado. Vamos a dar una breve explicación del funcionamiento del motor. Estas resistencias que ven ustedes aquí en realidad no cumplen ninguna función. Necesitábamos sostener el motor con algo y no había muchos materiales de qué depender. Tenemos el motor que no importa que es duopolar, que no importa donde yo le meta tanto la patilla positiva como la negativa, igualmente va a generar revoluciones. Básicamente el motor funciona cuando yo le subo el voltaje a 5 voltios con un pin digital. Él inicia automáticamente su funcionamiento, y la otra patilla es utilizada solamente para cerrar el circuito a tierra
como sabemos, todos los circuitos tienen que empezar en su fuente, tener una carga ahí resistiva y cerrar a tierra. Y este motor es un motor sencillo, eléctrico, un DC, que cumple la función nada más aquí de sustituir un LED. Pudimos haber utilizado otro LED, pero quisimos utilizar un motor nada más para el ejemplo, que funcionan de igual manera. Y aquí el resto del circuito ha sido montado. Además del LED blanco, tenemos de igual manera conectado el LED rojo y el LED amarillo con su correspondiente resistencia, su conexión aquí a cada pin, y los botones, los dos botones correspondientes con sus respectivas conexiones, cada uno con una resistencia que lo conecta, y la salida del Arduino. Luego por acá tenemos todas las conexiones que van negativas y positivas, que vienen directamente, salen de la conexión de 5 voltios y el ground del Arduino. Y básicamente este es el circuito montado. Vamos a proceder a explicar un poco cómo se organiza la progra y las pautas principales para poner a correr este pequeño circuito. Hola, ¿qué tal otra vez? Ahora vamos a explicar un poco la programación para el circuito que estamos viendo. Básicamente iniciamos con la declaración de variables, tanto del LB, que sería el LED blanco, que lo vamos a colocar en el pin 8, LR, que sería el LED rojo para el pin 10, LA, LED amarillo para el pin 13. En el caso del pin 13 tiene incluido el Arduino una resistencia integrada, entonces en el mismo circuito no hace falta que se incluya una resistencia extra. Para el motor vamos a usar el pin 12, y para los botones tanto el pin 3 como el pin 2, y una pequeña constante 1 para utilizar más adelante. Con esta declaración de variables en Arduino, lo que significan es el número de pin, y entonces no haría falta estar convocando el número, sino que podemos convocar directamente a la variable. Bueno, como necesitan todas las progras, y es requisito en todas las progras de un Arduino, hay que tener un void setup y para declarar tanto las funciones de cada pin. Aquí tenemos una pequeña parte del serial begin y la velocidad de comunicación, que sería básicamente para comunicarnos con el Arduino desde la computadora y poder observar lo que está sucediendo. Bueno, tenemos la definición de cada pin. Tanto el pin blanco como el amarillo y como el rojo están en modo output, porque son pines de salida, porque vamos a estar enviando voltajes, al igual que el pin del motor. A diferencia de los pines de los botones, como se puede observar, son de modo input, porque están leyendo el circuito. Ok, finalizando el setup, tenemos aquí el void loop. Básicamente el void loop sería el ciclo que se va a estar repitiendo en el Arduino indeterminadamente. Bueno, teníamos que en el void loop iba a ser la función que es requisito en el Arduino, que se va a repetir indeterminadamente. Aquí convocamos a la función menú, que va a ser la que vamos a utilizar para el uso de los botones. Entonces vamos a ver más arriba, aquí tenemos a la función menú. Aquí sería la declaración de la función.
que básicamente en lo que la tenemos aquí en un ciclo, un while cumple como Arduino, el IDE. Lo estamos trabajando en C++. Se pueden utilizar todos los mismos los comandos similares a lo que es la programación en C. Entonces aquí como señal para iniciar, hacemos el print en pantalla de que estamos empezando, de que se está gestionando la lectura. Un serial print en line. Luego tenemos un pequeño delay de 3 segundos para estar seguro cuando tenemos que tener los tiempos para presionar los botones. Como la lectura de los botones es algo inmediato, se tiene que mantener el botón presionado hasta que se realice la lectura. De caso contrario, todas las lecturas van a ser como que si el botón nunca hubiera estado presionado. Bueno, tenemos que el funcionamiento va a ser con la variable count que teníamos arriba, que la teníamos declarada en 1. Entonces necesariamente cuando empieza a correr este while, va a entrar por primera vez al if con la constante 1. Básicamente lo que realiza este if nos indica que estamos en la función del LED blanco. Aquí nos dice, bueno, estamos en el LED blanco. Ahora sí, tenemos aquí como una guía de lo que están leyendo los botones. Imprimimos en pantalla la lectura del botón, tanto el botón 1 como el botón 2, para tener control de lo que está sucediendo. Ahora sí, seguidamente lo que indica es que si el botón, como estamos recibiendo siempre el botón un 1, y en el momento en que presionamos el botón recibimos un 0, ahora sí, si la lectura con un dígito. Bueno, básicamente ya hemos visto todas las series y los pasos del ensamble de este pequeño proyecto. Ahora vamos a hacer una pequeña ejemplificación de cómo va a reaccionar este pequeño proyecto, que es primeramente abrir esta pequeña ventana, la cual se llama Serial Motor, y ahí podemos apreciar que dice está en LED blanco, está en el LED blanco. Ok, lo que vamos a hacer en este caso es dice que empezamos en ese LED blanco. Como podemos apreciar en esta parte, vamos a darle, como tenemos una pequeña falla en el interruptor, vamos a aplicar la carga directamente a la resistencia, y en cualquier momento debería encenderse el LED blanco, correcto, está en el LED blanco. Ok, lo volvemos a activar como listo, ya se apagó. Ahora podemos ver en la pantalla nuevamente, vamos a tocar el interruptor, el B1, el siguiente interruptor, para pasar al siguiente LED. Ok, ya pasamos al LED rojo. Ok, nuevamente vamos a aplicarle el voltaje a la resistencia, y ahí está directamente. Se lo vamos a aplicar para apagar. Ok, aquí mismo podemos apretar el botón 1 que teníamos en la programación, y lo vamos a apretar para pasar al LED amarillo, en este caso, que seguiría el que continúa. Como podemos ver, esperamos un momento, ahí está listo. Luego hacemos el mismo procedimiento, que es poner la carga o el cable en la resistencia para que se encienda, e igualmente para apagarlo, como si estuviéramos apretando el botón. Ok, luego el siguiente sería el del motor, el pequeño motor, que ya sabemos que funciona como si estuviese funcionando un pequeño LED. Le aplicamos la carga o la energía en la resistencia por sí sola, y como podemos ver, quizás desde ese ángulo no se puede apreciar, pero podemos apreciar que el motor está girando. Ahí podemos verlo. Ok, listo, entonces lo vamos a aplicar en la resistencia para apagarlo. Ok, luego volvemos a seleccionar el B1, que es en nuestro algoritmo, para pasarlo. Pasamos a está en luces.
Ese fue un pequeño invento o que hicimos el compañero y yo para lograr ejecutar un pequeño cambio de que habíamos dicho o había dicho el compañero que era si era par iba a encender el LED blanco y el motor, perdón, y el LED amarillo, y si era impar iba a encender la roja y el motor. Como vamos a apreciar, debe encenderse intermitentemente el blanco y amarillo, y luego sucesivamente el rojo y el motor. Lo podemos apreciar. Ok. Ahí llega hasta un límite, puesto que el con, que es nuestra variable que habíamos dictado, llega hasta un límite, creo que era hasta 10. Por eso es que se llega a su propio límite a ejecutar unas 10 repeticiones. Luego, por último, vamos a ejecutar el botón 1 para volver a su inicio nuevamente, que sería el LED. Bueno, perdón, ahí me pasé el LED rojo, pero era el LED blanco. Y como podemos ver, esa es la idea o la dinámica de este proyecto. Que mediante un LED, un pequeño interruptor que va ejecutando la selección de cada uno de nuestros dispositivos, que son los LEDs, y el otro para selección. Entonces con uno paso al siguiente y con el otro lo ejecuto. Como podemos ver, básicamente ese es nuestro objetivo del proyecto con nuestro pequeño Arduino y la programación. Muchas gracias por escuchar, y aquí les dejamos esta pequeña explicación de cómo poder ejecutar o cómo poder realizar este, y vamos a dejar la programación en la descripción del video para que alguno, si quiera seguirnos, puede seguirnos en el video, en la inscripción que van a tener más adelante. Muchas gracias.